Estamos atribulados, en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados. No fijes tus ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No esperes a nadie más que en Él. No esperes a nadie más que a Él. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más que en Él. Nuestro tema de hoy: sumo gozo sobre todas las pruebas. La epístola a los Filipenses ha sido denominada la carta más tierna que jamás escribió Pablo, pero además la más encantadora. En ella hay una gran abundancia de expresiones de alabanza, de confianza y de regocijo, a pesar del hecho de ser una de las epístolas que escribió el apóstol estando en la cárcel, escrita en Roma durante su primer encarcelamiento. En Hechos, el capítulo 16 se cuenta la visita de Pablo a Filipos y la fundación de la iglesia a la que posteriormente le escribiría esta epístola. Aquellos días emocionantes y cargados de peligro en los que Pablo y Silas fueron juntos a Filipos, conocieron allí un grupo de mujeres que estaban celebrando una reunión de oración junto al río y les predicaron el evangelio. Leamos en Hechos 16, versículo 11 en adelante. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Lidia, una de ellas, una vendedora de púrpura que tenía las vestiduras para la realeza y para los ricos, le invitó a su casa, y el nombre de Lidia ha sido conocido a lo largo de los siglos debido a su amabilidad, a la hospitalidad que ofreció al apóstol, y fue precisamente en su casa donde comenzó la iglesia de Filipos. La predicación de Pablo por toda la ciudad pues despertó un gran interés y causó cierta reacción muy fuerte. Finalmente produjo el resentimiento de los gobernantes y le metieron en la cárcel junto a Silas. Comenzó con este acontecimiento todo un ciclo de sufrimiento y persecución sobre Pablo y sobre la iglesia de Filipo, la iglesia sufriente. Fue en esta ocasión, mientras él y Silas estuvieron con los pies sujetos con grillos en la mazmorra de la prisión, teniendo los brazos y las cabezas inmovilizadas, cuando un terremoto sacudió la prisión, hizo que se derrumbasen las paredes y los prisioneros quedaron sueltos saliendo en libertad. Entonces el carcelero filipense entró corriendo y cayó a tierra delante del apóstol, pensando que su vida no valía nada debido a que se le habían escapado los prisioneros. Clamó con esas palabras que han sido objeto de tantísimos sermones del Evangelio. Allí en Hechos 16:31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que el apóstol le contesta brevemente, pero yendo al grano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Al escribir a los filipenses, Pablo lo hace desde Roma, siendo prisionero de Nerón, uno de los peores emperadores de Roma. Aunque se le permitía permanecer en la casa que había alquilado esperando ser juzgado ante el emperador, estaba encadenado noche y día a un soldado romano. Pablo sabía que podía fácilmente perder la vida al aparecer ante Nerón, como sucedería mucho más adelante. Pero a pesar de ello, esta epístola rebosa de resplandor y gozo, confianza y fortaleza. Es un gran estímulo para cualquier corazón abatido o desanimado leer esta epístola a los filipenses. Si usted está pasando por una de esas presiones y pruebas, le animo a que lea esta breve epístola que le servirá de un gran estímulo, especialmente si recuerda usted las circunstancias en las cuales fue escrita. Hablemos acerca de la iglesia de Filipos. Filipos es la primera ciudad de Macedonia, y Pablo da uno de los mejores testimonios de cristianismo auténtico. Pablo y Silas dieron comienzo a la iglesia, y otra iglesia ubicada en la misma región de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, de inigualable testimonio como la de Filipo, fue la que extendió el evangelio tanto a toda Macedonia como a Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto. En primera de Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En la iglesia de Tesalónica ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Desafortunadamente, la iglesia de Corinto
no copiaron de la iglesia de Macedonia, tanto de Filipenses como Tesalonicenses, su vida espiritual. La primera carta a los Corintios está llena de las exhortaciones, observaciones y correcciones a una iglesia que permitió la mundanalidad. Pero la iglesia de Macedonia, tanto Filipenses como Tesalonicenses, su vida era de una profundidad espiritual digna de ser imitada. Las iglesias de Macedonia, Filipo como Tesalónica, fueron fundamentales en el apoyo financiero y espiritual en el ministerio de Pablo. Su apoyo era de absoluta generosidad. El significado de generosidad es darse a uno mismo, entregar la vida por los demás. Lo sumo de la generosidad se dio en la cruz del Calvario. Jesucristo, en nuestro Señor Jesús, se dio a sí mismo por todos los hombres, y Pablo da testimonio que estas iglesias se dieron en imitación al Señor Jesús y también a Pablo, a sí mismas, ofreciendo no solamente sus pocas posesiones, sino sus vidas mismas por amor a Cristo. Qué texto tan maravilloso allí en 2 Corintios 8:8, que habla de esta iglesia de Macedonia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, tanto Filipo como Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Y ahí en 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y mire lo que dice el versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Generosidad absoluta. No era sencilla la vida de las iglesias de Macedonia. Dice el texto que estaban en grande prueba de tribulación, pero estando en grande prueba de tribulación, tenían otra cosa, la abundancia de su gozo, y otra cosa terrible, su profunda pobreza. En medio de esto abundaron en riquezas de generosidad, que como lo definimos bíblicamente, la generosidad es lo sumo de la entrega, es entregarse a sí mismo, darse a sí mismo, dar la vida por amor a Cristo. Bien, entremos ahora a estudiar la epístola y aprendamos cómo vivir en gozo. La epístola de los Filipenses se divide en 4 capítulos. El tema de la epístola es Jesucristo y su disponibilidad a la hora de afrontar los problemas de la vida. Esta es una de las más bellas enseñanzas para el cristiano que está atribulado en todo. Recordemos que Pablo está en Roma y en medio de la adversidad, tribulación y su cercano sacrificio, se dirige a la iglesia de Filipo para alentarles a fortalecerse en el Señor y recordarles que es posible vivir en sumo gozo en medio de tanto dolor, pruebas y tribulación, y que esta tribulación es momentánea y tiene como propósito, escuchen, el propósito de toda esta tribulación es perfeccionarlos, hacerlos a la imagen del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia.
Pablo utiliza la vida del Señor Jesucristo y su propia experiencia, el sufrimiento que está pasando, para alentar a sus hermanos de Filipo que están pasando por las mismas circunstancias de persecución y aflicción. El gozo sobrenatural debe ser, escuchen, según este texto, la marca indeleble para el cristiano que sufre. El gozo sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice que esta iglesia va en un proceso, pero al fin y al cabo ese proceso va a terminar llevándolos a ser como Cristo. Santiago 1:2, miren lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el gozo, escuche bien, no es nuestro. Proviene sobrenaturalmente de la presencia del Espíritu Santo cuando el creyente entra en dependencia de Él en medio de las pruebas. Ahí lea Gálatas 5:22, vea que es la manifestación del Espíritu y no la nuestra. Más el fruto, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo es una de las características de la manifestación del Espíritu Santo. Empecemos entonces por el capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses. Y como estamos hablando del gozo pese a las pruebas que tenemos, entonces miremos este primer capítulo. Gozo pese a los lugares donde me encuentro. Escuche bien este tema tan precioso del capítulo 1. Gozo pese a los lugares donde me encuentro. Y empecemos leyendo Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora está hablando del lugar donde se encuentra el lugar, la prisión. Y versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar mucho más la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Para el apóstol Pablo, el texto de Romanos 8:28 se hace vida en esta carta a los filipenses y en la vida que está viviendo en este lugar, en esta prisión. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo se encuentra en el peor lugar, la prisión, encadenado a las guardias con cepos, maltratado, pero él encuentra en este lugar todo lo contrario a lo que es una prisión. Encuentra el mejor lugar para compartir el mensaje sublime, el evangelio de la vida. Pensemos esto. Primero, Pablo era custodiado por el pretorio, que era la guardia del emperador, encadenado con cepos. Estos guardias ven en Pablo la vida de Cristo, lo están mirando y pueden ver en su comportamiento el testimonio y sobre todo, escuchen, un gozo sobrenatural ven en Pablo.
que refleja este gozo sobrenatural, lo está reflejando en medio del sufrimiento, y ellos son testigos de lo que está sucediendo en la vida de Pablo. A Pablo no le importa este lugar, escuchen bien, ojalá aprendamos de Pablo. A Pablo no le importa el lugar donde se encuentra, ese lugar de la humillación, del martirio, de la vergüenza. Ese lugar no le afecta para nada, es feliz allí, como el Señor Jesús. No le importaba al Señor Jesús la cruz, pareciera que no fuera importante su sufrimiento. Él estaba gozoso de estar en la cruz, por cuanto en la cruz nos estaba redimiendo. No importa el lugar. Pablo no ve el lugar como un lugar malo, porque Pablo tiene su mirada puesta en el Señor Jesús. Y eso, escuche bien, mi hermano, mi hermana, eso hace la diferencia. Si Pablo estuviera viendo el lugar de su martirio, no tendría ninguna diferencia con los demás presos. Pero si Cristo hace la diferencia, la vida del Señor, entonces venía a enaltecer la vida de Pablo a los ojos de los demás. Era a Cristo a quien veían en Pablo. Una segunda cosa, dice que todos los demás, seguramente los otros presos, estos presos llenos de odio, quizás asesinos, ladrones, vieron en Pablo un lugar diferente. Estos hombres acostumbrados a este lugar de tormento, de suplicio y rodeados de lo peor de los hombres, notaron que ese lugar se estaba convirtiendo por Pablo en el mejor lugar del mundo, pues estaba ante sus ojos un reflejo del cielo en Pablo, a Cristo el Señor. ¿Se imaginan? En el peor lugar del mundo están a punto de tener la experiencia del cielo. Yo recuerdo una mujer prostituta que fue sanada por un cáncer a través de un amigo mío. Y ella fue al prostíbulo y contó esto a sus compañeras y al dueño del burdel. Ellos sabían acerca de su situación y cómo la enfermedad la estaba destruyendo. Después de contar cómo la sanó el Señor, ella se atrevió a proponerle al dueño algo increíble. Le dijo: ¿me deja hacer un grupo de oración aquí en el burdel? ¿Aquí en el prostíbulo con mis amigas? Y él responde: ¿pero cómo se le ocurre? ¿Me va a afectar mi negocio?, refutó él. No, mire, el día del lunes hay muy poca gente acá. Es un día solo. Podemos hacerlo en la noche. Que las chicas trabajen durante todo el día y en la noche nos volvemos a reunir. Lo increíble es que todas empezaron a apoyar esta iniciativa, empezaron a rogarle a este señor que les permitiera. Ante tanta insistencia, él aceptó. Así y allí comenzó el cielo a fluir en el peor lugar del mundo. Tanto el dueño como toda la mujer de aquel extinto burdel se convirtieron al Señor Jesucristo. Donde había oscuridad, llegó la luz verdadera y liberó y transformó todo. El lugar oscuro, escuche bien, el lugar oscuro se hizo cielo. Así que el lugar no es importante si Cristo está ahí. Tercero, esta vida abundante de un Pablo preso en un lugar donde lo tenían encadenado con el sufrimiento extremo, pero con una vitalidad celestial y un gozo sobrenatural, fortalecieron a todos los cristianos que estaban fuera, quienes, llenos de temor por la prisión de Pablo y de Silas, no se atrevían a predicar el evangelio, pero cuando vieron esta vitalidad, este gozo de Pablo, tomaron fuerzas y con gran gozo, y sin importarles si lo fueran a llevar a la prisión o no, siguieron predicando el evangelio. Siguieron predicando el evangelio sin temor a la prisión o al sufrimiento. Filipenses 1:18 dice: ¿qué pues? Mire, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y mire lo que dice ahí: y en esto me gozo y me gozaré aún. Gozo sobrenatural. Pablo veía el lugar con el gozo sublime. La prisión para él era, allí expresaba un gozo sublime. Ese ya no era un mal lugar.
Ojalá aprendamos de Pablo. Queridos, gozo pese a los lugares donde nos encontramos. Gozo. ¿Saben por qué Pablo permitía este gozo sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque él no tenía la mirada puesta en el lugar, en la prisión o en el lugar de sufrimiento. Él tenía la mirada puesta en el que nunca abandona, en el que siempre responde, en el que siempre tiene respuesta para bien para sus hijos, el Señor Jesús. Filipenses 1:19, este texto lo voy a mostrar durante la predicación varias veces, porque es maravilloso. El Señor no nos deja hundidos. Mire lo que dice Filipenses 1:19, porque sepa que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi liberación. Si la mirada está puesta en el Señor Jesús, pese a los lugares donde usted se encuentre, donde me encuentre, siempre el Señor obrará y liberará. Hebreos 12:2 nos dice dónde debe estar puesta siempre nuestra mirada. Versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le pregunto, ¿dónde vive usted? ¿En arriendo? ¿En un lugar difícil? ¿En un lugar complicado? ¿Donde trae mucha obstrucción para su vida espiritual? ¿Está quizás en la cárcel? ¿Vive en un lugar donde lo oprimen? Ese puede ser el lugar de la bendición, de la solución, de la extensión del Evangelio, si Jesús es su única mirada, si Jesús es mi única mirada. Si Jesús no es el centro de mi vida, entonces ese lugar será el lugar de mi desgracia. Si Jesús no es el centro de mi vida, entonces es el lugar de arriendo, es el lugar donde usted vive, o la cárcel será el lugar de su desgracia. Sigamos examinando la carta de los Filipenses. Capítulo 2. Gozo pese a las circunstancias que nos rodean. Gozo pese a las circunstancias que nos rodean. Filipenses el capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y escuchen, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No solo los lugares donde nos encontremos pueden traernos sufrimientos, aflicción, dolor. También las circunstancias pueden obrar en contra nuestra.
Epafrodito estaba pendiente de suplir las necesidades tanto de él como de Pablo, de Silas, de Timoteo y de todos los demás hermanos. Expuso su vida para tal obra, pero enfermó, y esto trajo mucha tristeza a la iglesia, y las necesidades empezaron a crecer. Pero vemos que ellos nunca quitaron, ni Pablo, ni Timoteo, ni Silas, ni la iglesia, nunca quitaron en medio de esas circunstancias su mirada del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue? Pues la sanidad de Epafrodito, el ánimo fuerte de la iglesia, trajo la oración, la unión, y oraron por su hermano. Miren lo que dice el texto siguiente, Filipenses 2:28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Gozo sobrenatural del Espíritu Santo que se da en el obrar del Señor cuando los hombres confían en Él. Queridos, las pruebas pueden venir también de las circunstancias, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestro hogar, sobre todas las cosas que nos rodean. Pero de todas ellas nos librará el Señor, y tendremos sumo gozo en medio de las pruebas, en medio de las tempestades. Él siempre nos librará, y vuelvo a repetir la oración de Filipenses 1:19, porque ella lo afirma. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Capítulo 3. Gozo pese a las personas que me rodean. Ojalá aprendamos. Hay tantas personas tan complicadas, difíciles alrededor nuestro, pero dice gozo pese a las personas que nos rodean. Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice: guardaos de los perros. Los perros en ese tiempo se llamaban a los gentiles, los no judíos. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No solo los lugares nos afectan, no solo las circunstancias nos afectan, pueden traernos sufrimientos tremendos, pero también las personas pueden obrar terriblemente en nuestra contra. En estos textos que acabamos de leer, el apóstol nos dice del cuidado que debemos tener de tantos enemigos que arrecian contra nosotros y contra la cruz del Calvario, contra el Evangelio. Los enemigos a veces muchas veces, usted lo sabe, están en casa. Nuestros familiares que no creen en el Señor Jesucristo y que producen burlas contra el mensaje. Los vecinos, los amigos de antaño, o inclusive también puede ser el gobierno. También en Francia hace poco salió una noticia, en estos días hubo un juicio terrible que toda Francia tuvo que ver con eso, contra un profesor que se atrevió a enseñar algo de la Biblia a unos niños. Estamos en tiempos difíciles para la proclamación de la palabra. ¡Qué palabras tan maravillosas! Se nota en el sufriente Pablo un gozo sobrenatural, un hombre que expresa la vida abundante cuando todo lo que le rodea contiene sufrimiento, y sobre todo que las personas, ahora muchos de los que le rodean quieren su destrucción. Al inicio del siglo II, un hijo espiritual del apóstol Juan, llamado Policarpo, con 80 años de edad, el Imperio Romano lo consideró un enemigo que debía ser exterminado, debido al mensaje de libertad y salvación que él vivía proclamando en todo lugar. Pero ellos lo primero que hicieron fue probar el soborno. Quizás con el soborno lograban evitar que Policarpo siguiera dando este mensaje y afectando al Imperio Romano. Le enviaron un alto oficial que lo invitó a subir a su carroza con mucha amabilidad, con una sonrisa,
donde con palabras dulces le manifestó la ventaja que tendría aceptar un ofrecimiento. Le darían quizás una gobernación, le darían muchas posesiones y él podría vivir muy bien el resto de su vida, lo que le faltaba de su vida, y podía bendecir a sus familiares. Pero este hombre de fe, este maravilloso hombre de fe, digno de ser imitado, contestó al oficial: tengo 80 años de vida. Conocí al Señor Jesucristo desde muy pequeño y he sido siempre feliz con Él, siempre. Él nunca me ha defraudado. El Señor Jesús nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo al final de mi vida, cuando está próxima a mi partida, negar y traicionar a aquel que me ha sido fiel? Nunca lo negaré, no lo negaré, permaneceré hasta el final de mi vida proclamando a Cristo. El rostro del oficial cambió y airado abofeteó a Policarpo y lo lanzó violentamente fuera del carruaje. Ordenó encadenarlo, colocarle cepo y latigarlo, llevándolo por todas las aldeas para escarmentar a los creyentes y traer temor a los demás para que no se hicieran cristianos. Pero igual que Esteban, el primer mártir cristiano, muchos veían en Policarpo, por donde pasaba, un hombre que resplandecía en gloria. La gloria del Señor fluía en su rostro, y en medio de la tortura y el sufrimiento le veían una desbordante paz y un gozo sobrenatural. Eso lo que hizo fue alentar a todos los cristianos a no amilanarse ante el sufrimiento y seguir predicando el Evangelio. Y muchas de las personas que no conocían a Cristo, que lo habían rechazado, debido al testimonio de este hombre, se convirtieron. Llegó la orden de Roma y la orden era matar a Policarpo a través de la hoguera. Cuando los soldados romanos lo iban a amarrar al poste, Policarpo le rogó que no lo hicieran. Él dijo: el mismo que me dio fuerzas para llegar aquí, el mismo que me dio fuerzas durante toda mi vida, me dará fuerzas para partir de este lugar. Por favor, no me amarren, déjenme así. Ellos le hicieron caso, y en ese mismo momento Policarpo levantó sus manos y empezó a cantar y a adorar al Señor. Mientras tanto, los soldados fueron colocando los leños alrededor de los leños y le prendieron fuego. Y mientras tanto, mientras que él se iba quemando, no cesó de cantar, y sus manos levantadas todo el tiempo hasta que murió adorando al Señor. Y eso fortaleció la iglesia. Fue un mártir de Cristo. Así que no fue afectado por las personas, por aquellos que le golpearon sus enemigos, porque su gozo es el Señor. En internet está un video de la India, de la persecución de los cristianos en la India. Hace poco mataron cientos de cristianos, y usted encuentra a un cristiano que lo están quemando con toda su familia, y mientras que le están prendiendo fuego, él levanta sus manos y está adorando al Señor. Y todo el tiempo las llamas lo empiezan a rodear, y él cantaba y alababa al Señor. Después muestran el video carbonizado. Él está carbonizado ahí junto a su familia, pero sus manitas permanecen levantadas adorando al Señor. Aún muerto, sus manos adoraban al Señor. Ustedes ven las persecuciones de todos los que nos rodean. Quizás usted está sintiendo persecución de su familia, de mucha gente. Quizás la gente que le rodea le está haciendo daño. Pero el apóstol Pablo muestra en el capítulo 1 que aún los mismos hermanos cristianos quisieron llevar dolor a su prisión con envidia. Estaban incluso felices de que Pablo estuviera en la cárcel. ¿Y cómo respondió Pablo? ¿Cómo respondió? Ahí en Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones,
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Está entendiendo mi hermano, mi hermana? Si no se convierte al Señor, depositando la mirada solo en Él y dejando que el gozo del Espíritu le inunde en lo sumo, cuando abunden las pruebas, entonces pregunto, ¿qué evangelio cree usted? ¿Qué evangelio predica usted? ¿Qué clase de vida lleva usted si no tiene sumo gozo en medio de las circunstancias? Capítulo 4. Gozo pese a todo lo que suceda en nuestra vida. Gozo pese a todo lo que suceda en nuestra vida. Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todas las oraciones, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos. Por eso os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sumo gozo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir humildemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo y por todo, Pablo está enseñado porque Cristo es su fortaleza. En el capítulo 4, por si no hemos entendido el propósito de los 3 anteriores capítulos, es contundente. Debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esto solo es posible si nuestra mirada está siempre puesta en el Señor y nuestro descanso en la obra del Espíritu Santo. El versículo 4 nos dice, regocijaos. Esto significa, sean doblemente felices. Y el apóstol lo repite, regocijaos. El versículo 5 habla del carácter del cristiano sufriente, que confía plenamente en el Señor, su gentileza, que no es otra cosa que la gentileza. Sean gentiles, dice el cristiano sufriente. ¿Qué es gentileza? Amabilidad, cortesía, regalo que brinda el cristiano sufriente como muestra de afecto y consideración a su enemigo. Pero en gozo sumo, en los lugares de adversidad, en las circunstancias difíciles o imposibles y ante los contradictores o enemigos, gentileza pura. Es la manifestación del carácter de Cristo reflejado en su vida y leído por todos los hombres que lo rodean. Es maravilloso ser cristiano si sucede esto, si la gentileza fluye. Es maravilloso. El versículo 6 habla de la seguridad que tenemos del siempre presente
y de su cuidado del Señor Jesús. Mire, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuchen, y la consecuencia de esa confianza, de esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento, de la tempestad, la necesidad y el dolor, en medio de los lugares que afrentan contra nosotros, de las circunstancias, en medio de todo esto, mire lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Ay, lo increíble! Los enemigos, las circunstancias y los lugares adversos, Satanás y sus demonios, ellos pretenderán humillarnos, pretenderán destruirnos, pero se llevarán una gran sorpresa por la fortaleza y la fe y la esperanza que nos acompaña. El versículo 8 lo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La virtud es vocación, consagración. Satanás y todos esos detractores, lugares, personas, circunstancias, se les llevará una gran sorpresa porque encuentran en nosotros una vocación, una virtud, una consagración, puesto los ojos en Jesús. Y entonces podemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero. Tenemos paz mental, paz mental. ¿No les parece que esto nos abre el corazón profundamente para convertirnos, ahora sí ser unos buenos cristianos y comenzar a vivir esta vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos propuso? Y lo podemos vivir en todo tiempo, en todo lugar. Si esto enseña la Biblia, entonces es verdad. Como muchos podemos dar testimonio, porque no nos convertimos al Señor, sino cuando empezamos a mirarlo, a contemplarlo. Por eso es que la queja cada día se va reduciendo. Cada día la tristeza se va reduciendo y el gozo del Señor va fortaleciéndonos nosotros. Termino mi enseñanza con el versículo que lo resume todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor no me da fuerzas. Él no me da todo lo que yo quiero. No. La Biblia dice que es en Él y solamente en Él que encontramos absolutamente todo. Es en Él. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. No mi todo, no sirve, sino su todo. Es su vida, no la mía. Es su vida la que me fortalece. Él no me da mi fortaleza. No. Es su vida la que me fortalece. Su vida en mí. Entiendan, por favor, tenemos que entender. Él no mejora nada de lo mío. No esperen que el Señor mejore su voluntad. No espere que el Señor mejore sus músculos, su fuerza, su vigor. No. Tienen que entender. Es que Él se da a sí mismo para que su vida pueda ser vivida en mí. Eso es lo que es cristianismo. Lo necesitamos a Él. Él debe ser y pasar a ser el dueño de todas mis necesidades. Él debe ser la fuerza para vivir en el lugar donde me encuentro. Él debe ser la vida que afecte todos esos lugares tormentosos por los que estoy pasando y viviendo quizás. Él es el cielo. Él debe ser el único que me defiende frente al contradictor o al enemigo. Con Jesús manifestado en su vida, en mi vida, y manifestado a través del Espíritu Santo, pues ahí sí todas las cosas me ayudan a bien. Si Cristo no se mueve
desde mi interior hacia afuera como ríos de agua viva. Si yo no lo dejo fluir, entonces son mis fuerzas las que van a responder, mi voluntad la que va a responder, y eso es una desgracia, es una desgracia. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Sin depender de Cristo, sin tener puesta la mirada en el Señor Jesucristo, entonces no espere que las cosas marchen bien. Sin depender del Señor, los lugares difíciles serán su lugar de amargura. Escuche, si usted no depende de Cristo y no tiene su mirada puesta en Él, entonces los lugares serán su lugar de amargura y sufrimiento y un lugar de desesperanza. Las circunstancias sin la mirada puesta en Cristo le destruirán. Las enfermedades llegarán para quedarse. Las necesidades llegarán para quedarse y serán el pan de cada día. Sin depender de Jesús, las personas serán su aguijón día y noche. ¿Entiende? Sin depender de Jesús, usted vivirá un cristianismo frustrante, vacío, sin sabor. Y lo peor de lo peor, sin gozo. Sin depender del Señor, usted leerá la Biblia, la predicará, pero siempre será algo intelectual, algo salido solo de labios. Siempre verá una vida frustrada porque usted predica algo extraordinario, pero no lo vive, no vive lo que enseña. No, el cristianismo es algo maravilloso. Gozo sobrenatural. Todo es posible si tenemos los ojos puestos en el Señor Jesús y su Santo Espíritu, y la vida del Señor fluirá y tendremos gozo en abundancia en medio de las pruebas. Así sea. Por favor, examine lo que se le ha predicado y conviértase a Cristo. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hacemos esta oración por todos los enfermos y necesitados. Nos dice el profeta Isaías que tú has tomado sobre ti todas nuestras enfermedades, por tu santa llaga somos curados. Te damos gracias por confirmar hoy como ayer esta palabra a través de muchas curaciones en este mundo tan necesitado. Y en este momento te presentamos a los muchos hermanos y a las muchas hermanas que están unidos con nosotros y que sufren alguna enfermedad, y te pedimos que los bendigas a todos. Tú eres la plenitud de la vida, Señor, y tú has dicho: pedid y se os dará. Nosotros nos ponemos todos de acuerdo y te pedimos que bendigas a nuestros enfermos en este momento. Comienza a sanarlos en su cuerpo, que tantas dolencias les acompañan. Tú que has tomado sobre ti todas nuestras dolencias, Señor. Comienza, Jesús, a sanar todos los corazones atribulados, las almas que sufren. Tú que has venido a vendar nuestras heridas. Tú eres el buen pastor y todos son ovejas de tu rebaño, y tú has dicho: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los aliviaré. Mira, Jesús, a tantos enfermos que están cansados de vivir con su enfermedad. Ten compasión de ellos, sin mirar sus pecados, sino la fe de tu iglesia que hoy ora por ellos, y por el poder de tu llaga gloriosa, por tu santa cruz y por el poder de tu santa sangre, comienza a sanarlos hoy mismo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.